días a las alumnas que nos ven a distancia. Hoy vamos a ver la técnica Payot. Es una técnica de rejuvenecimiento. Es una gran herramienta para ustedes, para lo que es el trabajo manual, ¿sí? De masaje. Hasta el momento ya estuvimos viendo otra de las técnicas también, que fue el masaje bioreactivador, que fue lo que vieron conmigo la vez anterior. Este también se puede considerar como un tratamiento estimulante, pero a su vez nos ayuda a todo lo que es reestructurar y remodelar el rostro, ¿sí? Van a ver que hay maniobras que trabajan sobre el tejido conectivo, redensificando, ¿sí? ¿Qué quiere decir este término? Es como dar un poco más de volumen a zonas en donde de repente en pieles envejecidas empiezan a adelgazarse, ¿sí? O sea, hay un adelgazamiento del tejido y con este tipo de maniobras lo que logramos es volver a densificar esas zonas. Densificando también logramos abrir las arrugas, ¿sí? Van a ver también que vamos a hacer alguna maniobra puntual sobre las arrugas para lograr ese efecto y atenuarlas. Y también van a encontrar que se trabaja sobre el tono muscular, ¿sí? Un poco lo que vimos en bioreactivador, les contaba esto de cuando uno comienza a hacer sesiones más seguidas, esas sesiones se acumulan en el tiempo, ¿sí? Es muy importante, obviamente, que la persona, como siempre les digo, mantenga un tratamiento en domicilio que acompañe, ¿sí? Lo que vamos haciendo en cabina, pero en la medida en que yo voy agregando sesiones semanales en lo posible, con este tipo de tratamientos como es la técnica Payot, lo que logramos es como una gimnasia facial, lo que se llama gimnasia facial. En el tiempo se van acumulando estas sesiones para lograr objetivos, por ejemplo, en una piel envejecida, siempre tienen que contar con más de 5 sesiones, ¿sí? Con más de 5 sesiones, dependiendo de lo que ustedes, como les digo siempre, el objetivo a lo que tienen que llegar, la expectativa de la persona, ¿sí? Eso siempre hay que evaluarlo, qué es lo que uno ve y qué es lo que ve el paciente, qué es lo que quiere mejorar o qué es lo que quiere corregir, y en eso vamos a enfatizar. Después, cuando tengamos a la modelo delante, yo les voy a mostrar un poquito cómo hacer el diagnóstico de la morfología del rostro, ¿sí? Que eso para este tipo de tratamientos es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no somos simétricos, ¿sí? Si nosotros dividimos el rostro por hemicaras, ya sea por la gesticulación que hacemos, ya sea hasta por el lado de la boca por donde masticamos, del lado de la posición donde dormimos, varios factores dentro incluso de, como escucharán, dentro de lo cotidiano, hace que tal vez una arruga se marque más, un músculo se desarrolle más, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay personas que tienen la costumbre de mascar chicle, ¿sí? Constantemente. Eso es un ejercicio constante durante el día, ¿sí? Entonces todos los músculos masticadores se desarrollan a veces mucho más de un lado. Entonces vamos a notar, son, como les digo, diferencias leves, ¿sí? Diferencias leves, pero que con la incorporación dentro de un tratamiento de estas técnicas a veces pueden profundizarse aún más, ¿sí? Si yo no logro verlo, puedo profundizarlo más. Como también puedo corregirlo, ¿sí? Entonces, si yo me fijo y empiezo a afinar la vista y ver bien cuáles son los lugares donde yo tengo que enfatizar con cada una de las maniobras, dependiendo
el rostro que voy a trabajar, ¿sí? Estos tratamientos son muy personalizados. Más allá del producto que voy a utilizar en base al biotipo, en base a la necesidad de la piel de esa paciente, también lo voy a hacer en cuanto a la maniobra, ¿sí? Me voy a fijar y voy a evaluar cuáles son las zonas en donde necesito trabajar más, cuál es la de mi cara, ¿sí? Que de repente también voy a trabajar o voy a enfatizar más o lo voy a hacer menos, ¿sí? Pero eso lo tengo que ver antes, Entonces ustedes siempre, además de la anamnesis que ya saben hacer, yo les aconsejo que si estamos hablando de un tratamiento de rejuvenecimiento, también tengan en su ficha un bosquejo, ¿sí? De rostro y vayan marcando en ese rostro lo que ustedes van viendo en la paciente, ¿sí? Esa es una forma de tenerlo a mano siempre. Y si no, como lo habrán visto, tal vez lo verán más adelante, el tema de la fotografía, ¿sí? El tema de la fotografía hoy en día toma mucha importancia y sobre todo en este tipo de tratamientos, porque a veces la persona no se da cuenta en el transcurso de las sesiones, al verse todo el tiempo, no es consciente del cambio, ¿sí? No es consciente del cambio. Uno es consciente cuando de repente te muestran una foto y el contraste, ¿no? Ahí es donde uno realmente nota esa diferencia. Así que, bueno, esos pequeños consejos. Después vamos a ver, antes de comenzar con el tratamiento, una serie de respiraciones. ¿Por qué? Porque es muy importante que la paciente no hable durante el tratamiento, que esté relajada, que sus músculos estén relajados. ¿Por qué? Porque trabajamos, como les decía, a nivel muscular y si la persona está hablando, seguramente también va a estar gesticulando, ¿sí? Entonces, hasta que el tratamiento no se termina y no se fija, ¿sí? La técnica junto al producto, tenemos un doble trabajo, ¿sí? Tenemos un doble trabajo porque cuando dice que, ahí vuelve a marcar todo de vuelta, tengo que volver a repetir la maniobra, tengo que volver a corregir lo que ya había corregido. Entonces lo ideal siempre es que estén tranquilas, que ustedes les puedan explicar de qué se trata la técnica, de qué se trata el tratamiento que van a hacer ese día. Obviamente si tienen algún comentario que hacer porque hay algo que les pica, les molesta, si tienen alguna incomodidad lo pueden decir, pero no estar charlando de su vida o lo que fuera, ¿sí? Porque eso nos complica a la hora de fijar todas las maniobras que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Bueno, les cuento muy brevemente porque tenemos mucho trabajo que hacer hoy en los protocolos. La técnica Payot, que sepan que tiene 42 maniobras, ¿sí? La técnica original tiene 42 maniobras. Yo les hice una adaptación de esas 42 maniobras a 20, ¿sí? Que a mi criterio son las más importantes en lo que es rejuvenecimiento. Por dos razones fundamentales. Por un lado, la manipulación del tejido, ¿sí? Que eso lo veíamos también en el masaje bioreactivador. A mi gusto, tal vez hay un tiempo en donde es lo ideal manipular y ya a partir de ahí ya sería demasiada manipulación, ¿sí? Demasiada manipulación del tejido. Obviamente son técnicas que están pensadas y están diseñadas para el trabajo sobre el rostro, pero a veces puede resultar muy extenso, ¿sí? Puede resultar muy extenso. Y segundo, esto mismo, el tema del tiempo. Nosotros, si vamos a trabajar como profesionales sobre el paciente,
Con tratamientos personalizados estamos hablando de sesiones que no vamos a estar tomando tanto el tiempo, ¿sí? Pero tal vez ustedes que inician también van a estar en ciertos centros en donde van a tener un tiempo, por decirlo, estándar, ¿sí? Entonces, esta secuencia de 20 maniobras, que son, como les decía, a mi criterio las más importantes de rejuvenecimiento, les es suficiente como para poder lograr un buen efecto en un tiempo de sesión razonable, ¿sí? Si no, si ustedes están dispuestas el día de mañana a hacer las 42 maniobras, ya estamos hablando de sesiones de hora y media, 2 horas, ¿sí? Entonces, por ahí, incluso para la persona, es mucho tiempo, ¿sí? Hoy en día se manejan sesiones de 1 hora, 1 hora y cuarto, como un horario y como un tiempo razonable, ¿sí? Así que, bueno, se hizo esa adaptación para que ustedes lo puedan, incluso también para que no les sea tan complicado el aprender cada uno de los pasos, ¿sí? Porque ya vamos viendo varias maniobras, entonces para que lo puedan hacer y que no sea complicado. Tengan en cuenta también, ahora lo vamos a ver, las repeticiones de cada una de las maniobras son entre 15 y 18. Entonces, si estamos hablando de 42 y las tengo que repetir cada una 18 veces, ¿sí? Es bastante. Entonces, por eso se me ocurrió que era mejor hacer esta adaptación para que les fuera más cómodo a todas. Y bueno, otra cosita que quería comentarles, lo van a tener igualmente cargado más completo en la plataforma, pero no quiero dejar de mencionarla. La creadora de esta técnica se llama Nadine Payot, de ahí su nombre. Ella era ucraniana, estudió medicina en Suiza, en 1912 se graduó, ¿sí? Siendo una de las primeras en su generación en graduarse en medicina, siendo mujer. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y bueno, ella después de varios recorridos se radica en Francia, se nacionaliza francesa y es allí donde expande y difunde todo un nuevo enfoque acerca de la estética y de la cosmética. Que sepan que hasta el momento la cosmética estaba más en manos de lo que se llamaban perfumistas, ¿sí? Un grupo de personas que trabajaban los cosméticos, pero enfatizando en que tuviera un buen aroma, una buena textura, un frasco atractivo, ¿sí? Pero no eran productos de tratamiento, ¿sí? Entonces es así que Nadine crea su propia marca de productos cosméticos, les agrega principios activos, que es tal vez incluso hasta lo que vemos hoy en día en la actualidad, principios activos naturales que tienen que ver con lo botánico, minerales, tratamientos, activos que tratan y trabajan sobre la piel, ¿sí? Mejorando la calidad, atendiendo las necesidades de los distintos biotipos, algo que hasta el momento era desconocido, ¿sí? Ella incorpora estos productos y diseña estas técnicas, ¿sí? De aplicación. También algo muy importante, ella es la fundadora de la primer escuela de esteticistas en Francia, ¿sí? Es la fundadora de la primera escuela que, bueno, estas dos cosas hacen que en ese momento sea realmente una mujer revolucionaria dentro del mundo de la estética. Todo este nuevo enfoque, toda su percepción de la estética ha hecho de ella una pionera,
¿sí? En todo lo que es medicina estética y en conceptos, ¿sí? de la cosmética y de la estética hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy. Así que, bueno, no quería dejar de mencionárselas para que supieran quién era la responsable de esta técnica de hoy. Ya en la plataforma, como les decía, está cargado o va a estar cargado un poquito más de la biografía de ella para que la puedan conocer un poco más. Y así que bueno, vamos a invitar a nuestra modelo. Muy bien. Vamos a sacar las zapatillitas. ¿Ya me he puesto? Te ayudo. No, no, no. Ok. Pero las dejamos ahí. Bien. Bueno. Virginia me dijiste, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenés, Virginia? 28. 28. Bueno. ¿Estaba bien? ¿Puedo seguir hablando igual? Sí, ¿no? Bueno, con Virginia es muy jovencita, tiene 28 años. En el caso de ella, podemos hacer este tipo de tratamiento como forma preventiva, ¿sí? Vamos a hacerlo como forma preventiva. Igualmente ahora vamos a marcar en ella algunas cositas que ya comienzan a verse y que se pueden ir tratando de a poco. Ah, ya estamos. Perfecto. Permiso, ¿eh? Vamos a correr un poco el flequillo. Muy bien. Bueno, en ella vemos, ¿sí? En la frente, seguramente a esta altura es solo por su gesticulación. Hay algunas arrugas que comienzan a formarse. Si ven esto que les mostraba, ¿no? De tal vez la asimetría entre las hemicaras. Por ejemplo, no son las mismas arrugas que tiene ella de este lado, ¿sí? De su hemicara derecha, que de su hemicara izquierda, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, seguramente en su gesto tiene una forma que hace que se marquen de esa manera, ¿sí? En los surcos, tal vez, no sé si se llega a ver, pero el surco de su hemicara izquierda está un poquito más marcado que el de la derecha, ¿sí? El tema del surco generalmente tiene que ver o con la masticación o del lado en que a veces apoya la cabeza cuando duerme. Eso es muy normal. En cuanto a las comisuras, están perfectas, ¿sí? Porque bueno, ella es muy jovencita, así que todavía no tenemos problema en las comisuras. Después en cuanto a lo que es tejido, tal vez un poco más dilatados los poros, tal vez en su hemicara derecha que en la izquierda. Y luego no hay mucha más diferencia. Si lo veo de frente, tal vez un poco, pero una leve diferencia en lo que es la altura de las cejas. Eso puede pasar también y tal vez tiene que ver con esto que veíamos acá, en la diferencia de las arrugas que se pronuncian en la frente, ¿sí? Si ella de repente hace un gesto y siempre levanta la ceja hacia un lado, es muy probable que ese músculo también se desarrolle mucho más, ¿sí? Entonces esté más elevado. Pero siendo muy joven, esas pequeñas y leves imperfecciones de un lado y del otro se profundizan menos, ¿sí? No son tan, a la vista no son tan profundas. Sí pueden agudizarse
con el lapso del tiempo, ¿sí? En el transcurso del tiempo. Así que, bueno, vamos a, ahora sí. Ahí está, muy bien. Bueno, para profundizar la relajación, esto que les mencionaba al principio, para que la persona esté relajada, para que no hable, ¿sí? Lo que podemos hacer es una serie de respiraciones como para marcarle que se relaje, que es un momento, que ya llegó la hora del tratamiento, que puede dejar su teléfono, que puede dejar sus preocupaciones. Entonces, de esa manera nos evitamos también el decir no hables, ¿no? Porque a veces puede resultar un poco como chocante, no hablemos en la sesión. O sea, tratemos sí de estar en silencio, ¿sí? Podemos decirlo de esa manera, tratemos de estar en silencio, eso ayuda al tratamiento, ayuda a que este sea tu momento para relajarte, para aprovechar, para liberarte de lo cotidiano, ¿sí? De los chicos, de todo lo que nos preocupa durante el día. Entonces, para marcar ese momento también podemos hacer estas respiraciones al inicio, como para que ella se entregue y se relaje mejor, ¿sí? Entonces vamos a poner los brazos a los costados, los piecitos sin cruzar, muy bien, el cuerpo siempre en eje, ¿sí? Desde la cabeza hacia la punta de los pies, como les decía, también los brazos a los costados, y la vamos a ayudar, vamos a tomar aire entonces en el abdomen. Largamos por la boca. Volvemos a inflar la panza y volvemos. Le ayudamos a vaciar, ¿sí? El abdomen. Una vez más. Muy bien. Ahora vamos hacia el pecho. Vas a llevar el aire al pecho. Muy bien, una vez más. Y una última vez. Muy bien. Le ayudamos a que relaje los hombros sobre la camilla. Nos fijamos también los omóplatos si están bien apoyados. Es muy importante la posición de la persona en camilla, ¿sí? Siempre. La cabeza la ayudamos también a corregir. Personas que tienen escoliosis generalmente tienden a tener una ubicación distinta, ¿sí? De la cabeza, piensan que ellas están derechas pero tienen la cabeza torcida. Siempre e incluso durante el tratamiento es muy importante que ella, por ejemplo, no nos ayude girando la cabeza. Vieron que a veces uno está trabajando de un lado y ella, por ayudarnos, se gira. No, la cabeza siempre tiene que estar derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo trabajé toda una hemicara y ella después, cuando voy a trabajar la siguiente, me apoya sobre esa hemicara, todo el trabajo que estuve haciendo, que todavía no se termina de fijar, se puede ver alterado. Entonces, siempre es importante que mantenga esa misma posición, ¿sí? Siempre en el mismo eje.
Bueno, vamos a poner la vinchita. ¿Me traerías un vasito de agua? Levanta un poquito más. Eso ahí. Bien. Colocamos entonces la vincha. Para estos tratamientos, creo que se los nombré la clase también anterior. Recuerden siempre decirle, por favor, que no vengan de la peluquería, ¿sí? Porque nos van a pedir, no me toques el pelo. Y la realidad es que estos tratamientos, para que tengan perdurabilidad en el tiempo, se necesita llegar al nacimiento del cabello, ¿sí? Porque es de la forma en que nosotros fijamos las maniobras. Si nosotros no llegamos al nacimiento del cabello, es muy probable que sea como un efecto en el momento y después eso ceda, ¿sí? Entonces, tal vez cuando la persona toma el turno o cuando la entrevistamos por primera vez, avisarles siempre que tomen ese recaudo, ¿sí? Porque hoy en día también tenemos varias cosas, los alisados y demás que no se pueden mojar, que tengan en cuenta eso a la hora de tomar el turno, ¿sí? Parece algo como superficial, pero sí es muy importante porque por ahí la persona tomó el tiempo de venir a la sesión y demás y no se va a ir con el resultado que buscaba, ¿sí? Solo por el hecho de no poder fijar bien el tratamiento como se debe. Bueno, tengo acá el alcohol. Yo me voy a higienizar bien las manos, como hicimos las veces anteriores. Yo lo voy a hacer sin guantes. Ustedes recuerden que siempre pueden trabajar con los guantes puestos. Yo, para que ustedes puedan ver bien las maniobras, lo voy a hacer sin, ¿sí? Entonces, higienizo siempre bien las manos. Las uñas están cortas, redondeadas, sin esmalte, ¿sí? Sobre todo si voy a hacer este tipo de manipulación sobre el rostro, ¿sí? Que va a ser bastante enérgica, y si yo tengo las uñas largas o no las tengo redondeadas, puedo correr el riesgo de lastimar, ¿sí? Entonces, lamentablemente tiene que ser de esa forma. Las uñas quedan muy bonitas pintadas, pero las pacientes pueden ser alérgicas a algún componente de los esmaltes o del quitasmalte. Así que me ahorro ese posible disgusto, ¿sí? De algún tipo de reacción. Bien, vamos a comenzar entonces con la aplicación de la leche, de la emulsión de higiene, perdón. Va a estar un poco fría. Bien, colocamos esta emulsión, que como ustedes saben tiene un pH neutro. Recuerden siempre, eso es muy importante. Recuerden, la leche de limpieza es el primer producto que nosotros colocamos sobre la piel, con lo cual siempre busquen una leche o una emulsión de calidad, que no nos altere la piel desde un comienzo, porque sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de tratamientos que son más estimulantes, si yo ya tengo una piel que reacciona con el producto desde un comienzo, y seguramente voy a tener que cambiar mi protocolo, ¿sí? Porque si ya veo que reacciona con los productos que coloco, va a ser muy difícil hacer sobre eso un masaje estimulante, ¿sí? ¿Qué podrían hacer en ese caso si la piel reacciona y vemos
porque la habíamos convocado para Payot o para un bioreactivador. ¿Qué se les ocurre como técnica de lo que estuvimos viendo? ¿Se les ocurre qué? Podríamos hacer shiatsu, ¿sí? Podríamos cambiar, o sea, no dejarla sin su masaje, ¿sí? Pero podríamos llevarlo a la técnica shiatsu, que también a través de la digitopresión pueden conseguir un efecto también tonificante, ¿sí? Lo vimos en la clase, lo vimos en la práctica. Y con ese tipo de técnicas, que son más relajantes, más sedativas, nos evitamos que la piel se altere. Bien, retiramos entonces la emulsión. Recuerden siempre que si la persona está maquillada, puedo utilizar la emulsión de higiene 2 veces, una para desmaquillar y otra para retirar todo el excedente. En pieles sensibles la puedo combinar directamente con el scrub, ¿sí? Trabajar con la emulsión y después colocar el scrub por sobre la emulsión de higiene. Muy bien. Aplicamos el scrub. Siempre trabajamos todo lo que es escote, cuello y rostro. ¿Sí? Eso es muy importante, que incorporen escote y cuello en las sesiones, que la persona en casa recuerde también siempre utilizar los productos faciales en escote y cuello, ¿sí? Porque es más la costumbre tal vez de usarlo corporal, ¿sí? Pero sabemos que la piel del escote y del cuello es una prolongación de la piel del rostro, con lo cual estamos hablando de lo mismo y necesitamos cuidarla de la misma manera que cuidamos la piel del rostro. Para lo que es contorno de ojos, pasamos suavemente. Recuerden siempre que el contorno es una piel mucho más delgada, mucho más delicada que el resto. Toda la zona geniana lo mismo. Puedo hacer hincapié siempre con fricciones sobre el mentón, sobre la nariz, sobre la zona T. Y una vez que trabajé lo suficiente, retiro. Retiro, lo ideal siempre es usar este tipo de compresas. Ya les estuvieron viendo en los tratamientos. El hecho de utilizar esponjas hoy en día ya no se considera algo higiénico, ¿sí? Porque las esponjas, salvo que ustedes tengan para esterilizarlas, si no tienen esa posibilidad, pueden acumular impurezas, bacterias, ¿sí? Entonces, en el caso de las compresas, ustedes lo pueden trabajar tranquilamente
se descartan y no corren ningún riesgo en la sesión. Para el paciente también es algo a valorar el tema de la higiene, ¿sí? Que nosotros tenemos. Generalmente esas esponjitas después tienen mucho olor y eso no es nada agradable para la persona que se va a hacer un tratamiento. Bien, retiro entonces todas las partículas. Recuerden que este scrub tiene silicatos que son naturales. Hay partículas más pequeñas, otras un poquito más grandes. Tengo que prestar atención que las pequeñas son las más abrasivas, con lo cual tal vez no son tan perceptibles al tacto, pero sí hacen una buena abrasión. Entonces tengo que ir midiendo la fricción que hago dependiendo la piel que voy a trabajar, ¿sí? Si es una piel sensible o no. Bien. Seco para continuar. Recuerden entonces que lo podría haber hecho el scrub junto con la aplicación de la emulsión, ¿sí? Después de la aplicación, colocar el scrub. Bien. Me fijo que no quede ninguna partícula. Porque vamos a trabajar con el masaje. Muy bien. ¿Pica, molesta algo? Nada. Bien. Muy bien. Vamos a acomodar entonces otra vez la vinchita. Muy bien. Bueno. Para rejuvenecimiento, en este tratamiento vamos a combinar productos de rejuvenecimiento con productos y activos que son ideales para tratar hiperpigmentaciones, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando sobre una piel envejecida, ustedes todavía no tuvieron la clase de envejecimiento, pero que sepan que las discromías, ¿sí? Las hiperpigmentaciones, son características de una piel envejecida, ¿sí? Una piel envejecida, lo veíamos un poquito en la clase de bioreactivador, veíamos cómo la piel, en la medida en que va envejeciendo, notamos que hay mecanismos, ¿sí? Que van siendo deficientes. Entre ellos aparecen las famosas manchas, ¿sí? Las famosas hiperpigmentaciones. Entonces, es muy importante para poder hacer un tratamiento integral, ¿sí? Que integre varios aspectos, varias deficiencias de la piel. Por ejemplo, este caso, ¿sí? Lo vamos a apuntar a rejuvenecimiento, pero también con la posibilidad de que presente hiperpigmentaciones, ¿sí? En el caso del segundo protocolo, lo vamos a hacer combinando rejuvenecimiento con piel sensible. ¿Por qué? Porque la piel envejecida también, lo mencionamos ya otras veces,
se vuelve más frágil, ¿sí? Todo su sistema inmune empieza a ser más deficiente, ¿sí? Porque vamos envejeciendo. Entonces, todos esos mecanismos, todos esos procesos se ven con el tiempo alterados, ralentizados, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes, además de incorporar una técnica, incorporar productos antienvejecimiento, incorporen también este tipo de productos para corregir también o reforzar la piel en ese sentido, ¿sí? Siempre traten de trabajar de forma personalizada y lo más integral posible. Bien, vamos a colocar Microdermolift, lo tenemos acá, Microdermolift, sobre las líneas de expresión. Como les digo siempre, a mí me gusta trabajar mucho con las manos, sin pinceles. Vamos a colocar sobre los surcos. El Microdermolift lo podemos utilizar para que sepan también en contorno de ojos, para aquellos contornos que necesitan mejor hidratación o que tienen líneas ya, las famosas líneas dinámicas, ¿sí? Entonces lo coloco en contorno. En contorno no lo voy a trabajar demasiado porque voy a ayudarme con las maniobras para poder trabajarlo y se va a absorber de esa manera. ¿Sí? Para las líneas, si son muy profundas, lo que puedo hacer es ayudarme, como son líneas muy pequeñas, ayudarme de, por ejemplo, de un hisopo. ¿Sí? Como para que penetre bien sobre el surco de la arruga. Me puedo ayudar de un hisopito y lo trabajo con el hisopo. Lo mismo del otro lado, que teníamos otra liñita. Abro la línea y hago una pequeña fricción con el hisopo. Lo hago también en surco. Siempre trabajo de forma ascendente, nunca hacia abajo. Rostro se trabaja hacia arriba o desde el centro hacia el lateral. ¿Sí? Nunca hacia abajo. Bien, entonces trabajo sobre las líneas de expresión, me ayudo del hisopo si es necesario, si hay alguna línea que quiero trabajar puntualmente. El Microdermolift, seguramente ya lo habrán visto en algún otro protocolo, es un concentrado de ácido hialurónico. Como les decía, lo pueden utilizar en contorno de ojos. Y lo vamos a usar de base antes de aplicar la máscara. La máscara que vamos a utilizar en el protocolo de hoy es la Specific Mask, que es una de las máscaras anti-envejecimiento que tenemos dentro de la línea. Es una máscara que a mí me gusta usar mucho para este tipo de masajes porque tiene un vehículo muy fluido. Entonces me permite maniobrar de forma más cómoda.
Si yo, por ejemplo, utilizara, en este caso, una crema, primero las cremas de específicos tienen un buen poder de absorción. Todo lo que es productos de compensación, que son los productos que van a ir después, tienen un gran grado de permeación sobre la piel. Entonces se me va a absorber muy rápido, ¿sí? Y tengo que volver a poner, y tengo que volver a poner, ¿sí? Entonces corto siempre el masaje. Entonces, me ayuda mucho poder trabajar con la máscara, ¿sí? Por eso yo elijo siempre esa opción. También podría elegir, si la piel digamos, es una piel que me da la posibilidad de trabajar con peeling, ¿sí? Podría también tomar esa opción. Pero en el caso de hoy lo vamos a enfocar bien a rejuvenecimiento, con obviamente la alternativa que les decía de hiperpigmentaciones. Bien, la Specific Mask ustedes la pueden también aplicar en contorno de ojos y en labios, así que la vamos a esparcir también por el contorno de los ojos. En los labios ya lo colocamos. Bien, y una vez que esparcimos bien, siempre mantengo un poco más en el cuenco, un poco más de producto, lo tengo a mano. Lo ideal es ya tener todo bien ordenadito para no cortar la secuencia, ¿sí? Bien, entonces, vamos a correr esto, así yo estoy más cómoda. Bárbaro. Bueno, vamos a comenzar entonces. La primera maniobra, vamos a abrir un poquito los bracitos. La primera maniobra siempre es la que llamamos llamado, ¿sí? En la parte axilar vamos a hacer pequeños bombeos. Las repeticiones, recuerden, habíamos dicho, eran entre 15 y 18, ¿sí? Vamos a ver cuáles de ellas vamos a hacer en esa cantidad de repeticiones. Tal vez por los tiempos que manejamos no nos permite hacer tantas repeticiones, pero como lo vamos a tratar de hacer en tiempo y forma como sería en una sesión normal, yo se los voy a mostrar primero lento y después lo voy a hacer para que ustedes vean la velocidad, ¿sí? Entonces por ahí podemos llegar a alcanzar la cantidad de movimientos. Pero si no, en algunos tal vez lo vamos a cortar, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo bien completo, todo el protocolo. Bien, entonces hacemos esta estimulación en la zona de las axilas. Y pasamos al abanico. Envuelvo los deltoides, llevo hacia la parte posterior del cuello, vuelvo, voy hacia el lado izquierdo. Fíjense cómo en ella la cantidad de mascarilla que había colocado y ya se absorbe, ¿sí? Entonces es lo que les decía, siempre tener para reponer producto cerca y no soltar a la paciente, ir a agarrar, abrir el frasco, ¿sí? Entonces, sigo del lado izquierdo, vuelvo a pasar hacia el lado derecho, extiendo, pongo peso sobre el hombro para abrir el pecho. Los movimientos
si bien ayudan a relajar y son en forma de caricia, también traccionan, ¿sí? Lo que tengo que tratar es de abrir también este espacio. Levantar, elevar el cuello, trabajar siempre la parte también posterior del cuello, que eso siempre lo tenemos olvidado. La gente también, las pacientes en casa, que se acostumbren también a colocar producto en la parte posterior. El cuello no es solo esta parte, ¿sí? Es todo, ¿sí? Entonces tenemos que reforzar también todos los músculos que lo sostienen para que la cabeza esté en mejor posición, ¿sí? Bien. Colocamos en cuello y vamos a el abanico vibratorio. Tratamos de ir lo más atrás posible. Vuelvo. Levanta un poquito más el mentón. Eso. ¿Molesta esa posición? Trabajo con los dedos separados, ¿sí? Porque si no, golpeo la piel, ¿sí? Si trabajo con los dedos separados, se siente mucho más agradable para la persona. Bien. En personas con tiroides, esto no lo hacemos, ¿sí? Toda la parte de cuello la evitamos. ¿Quiere decir que el resto no? No. O sea, puedo hacer todo el resto, puedo hacer escote, puedo hacer rostro, pero esto lo salteo dentro del tratamiento. Bien. Perfecto. Bueno. Continúo. Voy a trabajar espalda. Me voy a poner apenas producto porque es muy incómodo. Después no podemos limpiar, ¿sí?, la espalda. Entonces me fijo que simplemente tenga producto como para deslizar las manos, pero no unto demasiado los dedos porque si no para la persona es muy incómoda después para vestirse, ¿sí?, les queda producto. Entonces voy a ir a la altura de los omóplatos, a los laterales de la columna, nunca sobre la columna. Y voy a hacer lo que se llama cuchara, ¿sí? La mano, para que sepan, debajo de la espalda de ella está en forma cóncava, ¿sí?, en forma de cuchara. Y voy a hacer movimientos en zigzag. Voy hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Me muevo siempre, como les digo, al compás. ¿Por qué? Porque si yo estoy rígida, son masajes que son largos, son extensos. Y también tiene que ser algo placentero para mí, ¿sí? No tiene que ser algo incómodo. Recuerden siempre trabajar, cuando uno trabaja sobre la parte posterior del cuerpo, siempre me ayudo del peso de la persona. O sea, yo lo que no tengo que hacer es hacer un movimiento de tratar de levantarla a ella, ¿sí? Ella tiene que poner todo el peso sobre la camilla. Yo me encargo de colocar las manos, ¿sí?, a esa altura. Ella no tiene que ayudarme. Y el peso de ella es lo que va a dar la presión para el masaje, ¿sí? No es que yo levanto los dedos para presionar. Bien. Vuelvo a repetir.
Muy bien. Y lo hago una vez más. Trabajo bien sobre el borde del omóplato, ese espacio que me permite trabajar entre omóplato y columna. Llego hasta la cervical y me quedo. Bien. Siguiente movimiento se llama petrissage con llamado. Entonces, volvemos a hacer estimulación en axila. 1, 2, 3, 4, 5. Voy hacia atrás y cuando voy hacia atrás tomo trapecio y hago lo que se le llama petrissage. ¿Sí? El petrissage es como, lo voy a mostrar acá, es como si fuera un bombeíto con estos 4 dedos por detrás, el pulgar por delante y hago una leve presión. 1, 2, 3, 4, 5, voy hacia atrás, tomo el músculo trapecio y sigo hacia atrás. Trapecio, a esta altura lo tomo con facilidad, ¿sí? No vale esto, ¿sí? Porque acá tomo piel y es como si pellizcara. Tengo que ir más hacia adentro y tomar el músculo, ¿sí? Tomo el músculo. En la medida en que voy hacia la parte posterior hacia la parte posterior del cuello y llego hacia la base del cráneo, el trapecio se inserta, con lo cual ya no lo voy a sentir, pero no importa, sigo con el petrissage para terminar la maniobra. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, voy hacia atrás, petrissage y termino. ¿Sí? Lo hago una última vez para que lo puedan ver. 5, voy hacia atrás. Ay, muy bien. Bárbaro. ¿Sentís frío? Bien. Muy bien. Cuando trabajo sobre trapecio y hago el petrissage, puedo hacerlo con más intensidad o con menos intensidad. Siempre hay que preguntar, ¿molesta, duele? Es una zona donde hay muchas contracturas, con lo cual si uno va con una fuerza muy importante, por ahí a la persona le puede molestar, ¿sí? A veces les gusta el masaje fuerte, a veces no, ¿sí? Y si hay una contractura puede llegar a molestar. Entonces siempre vayan preguntando hasta que conocen los gustos también de la persona, ¿sí? Bien, después del petrissage vamos a ir a la tijera, vamos a trabajar sobre esternocleidomastoideo con vibración. Esto estimula toda la parte, si ya estimulamos toda la parte posterior del cuello, ahora vamos hacia la parte delantera. Lo mismo que hablábamos hoy con el abanico vibratorio, esta zona no la trabajo en personas con tiroides, ¿sí? Uh-huh. Exactamente, con afecciones en las glándulas tiroideas. Bien, lo repito varias veces. Con la tijera, fíjense que yo trato, ¿sí?, de tomar también el músculo. No es solo que paso por encima, sino lo trabajo bien sobre los bordes y tomando el músculo.
Muy bien. Bueno, pasamos ya a rostro. Voy a ir con caricia desde el mentón hacia el lóbulo de la oreja, apoyo toda la mano. Voy hacia un lado, hacia el otro. Relajo, ¿sí? Hasta el momento vengo con bastante movimiento, así que tomo este momento para que sea un poquito más tranquilo. Muy bien. Voy a agregar más producto. Y vamos a ir a la siguiente maniobra que se llama levantamiento de bucinador. Entonces, levanto con fuerza, fijo en la parte inferior del pómulo y vuelvo. ¿Sí? Lo que les decía hoy, necesito siempre tener un buen deslizamiento con el producto. Para no traccionar el tejido, ¿sí? Esto me ayuda mucho a fortalecer el músculo bucinador y en el caso de mujeres que tienen comisuras, ¿sí? Hacia abajo, de poder corregir y mejorar esa posición. Mantengo, cada vez que elevo, lo mantengo fijando debajo del pómulo. Son maniobras que son profundas, ¿sí? Como les decía, hoy por momentos se trabaja todo lo que es el tejido conectivo, pero también es un trabajo fuerte a nivel muscular. Bien. De levantamiento de bucinador vamos a pasar a la siguiente maniobra, que es el elevador número 1. Elevador número 1 va desde mentón, lo voy a hacer lento ahora al principio, mentón, voy a bajar un poquito las manos así se ve, mentón, paso por surco, aleta de nariz y salgo, ¿sí? Mentón, surco, salgo. Lo repito varias veces. Esto me va a ayudar a suavizar el surco nasogeniano. Recuerden que debajo de la specific tenemos el microdermolif, con lo cual también me está ayudando junto con la maniobra a que el producto permee mejor sobre la piel y me ayude a lograr el efecto de relleno sobre la arruga que estoy necesitando. Repito varias veces, entonces. Recuerden que cuando ustedes ya van tomando más confianza con cada una de las maniobras, lo pueden hacer cada vez más rápido, ¿sí? Y más enérgico. Bien, vamos a pasar del elevador número 1 al elevador número 2, que va a comenzar con el mismo recorrido, pero continúa por contorno de ojos y cierra el lagrimal, ¿sí? Continúo, cierro el lagrimal.
Trabajo también todo el contorno de los ojos. Lo mismo, sobre contorno también habíamos puesto el microdermolift por debajo. Así que para todas las líneas que encontramos en contorno nos ayuda. Repetimos varias veces entonces. Fíjense cómo en el resto la máscara se fue absorbiendo, ¿sí? Bien. De elevador número 2 vamos a pasar a la técnica de effleurage. ¿Sí? Fleurage, lo mismo que hacíamos, ¿sí? Recuerdan acá con los deditos por separado, lo vamos a hacer en piramidal. Vamos a pasar por frontal, tomando un poquito también la cola de la ceja. Bucinador. Levanto, ¿sí? Trabajo sobre músculo. Trato de hacerlo con intensidad. Macetero. Recuerden siempre, macetero es un músculo grande, tiene mucho peso. Cuando con el tiempo va perdiendo tono, me va desdibujando también toda la parte, ¿sí? De el óvalo facial. Entonces es muy importante darle siempre importancia y lograr un buen tono de este músculo. Para volver, vuelvo a bucinador. Vuelvo a macetero. Y ahí hacia frontal. Otra vez a piramidal. Y paso hacia el otro lado. Bucinador. Puedo pasar bucinador y también tomo algo de surco, ¿sí? Macetero. Repito, recuerden varias veces. En este caso, las repeticiones las voy a hacer no en el recorrido, ¿sí? No 18 veces voy y vengo, perdóname. Voy y vengo. Sino que hago las repeticiones en cada posición. Vuelvo a macetero.
frontal. Recuerden siempre tomar un poco desde el orbicular de los ojos para levantar un poquito más la ceja. Termino en piramidal y voy a ir a digital. Digital, apoyo las dos manos sobre el entrecejo y voy a girar hacia un lado. ¿Sí? Hago una presión sobre la zona para relajar. Voy hacia un lado, primero hacia en el sentido de las agujas del reloj y luego voy hacia el otro lado. Para las personas que tienen la costumbre de marcar mucho en esta zona, ¿sí? O porque están preocupadas o porque están enojadas y mantienen ese gesto, esto alivia mucho. Recuerden siempre que a veces también el músculo se puede contracturar en esa zona y se mantiene fijo, marcando ahí la arruga y marcando más en profundidad ese gesto. Entonces esto ayuda a aliviar. En la medida que vamos trabajando cada zona, el músculo también se relaja, el rostro se distiende, toda esa tensión que a veces acumulamos del día, de la semana, del estrés. Este tipo de masajes nos ayuda a liberar esas tensiones. Bien, después de digital vamos a pasar a el dedo índice y el dedo mayor. Vamos a tomar desde el orbicular, ¿sí? Para levantar más que la cola de la ceja, la parte media, ¿sí? Como si yo quisiera formar como un pico sobre la ceja. Giro la muñeca, o sea, es una tracción del tejido con un impulso. Ese impulso me lo va a dar el giro de la muñeca. Fíjense cómo, bueno, no sé si se ve ahí, pero fíjense cómo se va arqueando, ¿sí? En la medida en que el músculo se estimula, la ceja se va arqueando. Ahí, a la altura de la sien, para las arrugas de contorno. Vuelvo a bucinador. Tomo bien desde abajo, deslizo y levanto, ¿sí? Se tiene que ver ese movimiento de levantamiento. Lo mismo para macetero, ¿sí? Como siempre el recorrido, les decía, repito cada uno de los pasos. No repito el recorrido, ¿sí? Entonces me detengo.
en cada uno de los, tengo siempre la intensidad del masaje, ¿sí? Vuelvo a macetero. Muy bien. Voy a ir con mi mano izquierda a trabajar el lado derecho. Voy a abrir un poquito el ojo y voy a hacer voy a colocar producto para poder deslizar bien, apoyando la falange, ¿sí? La falange, como si formara una planchita, ¿sí? Como si fuera una plancha. Trabajo las arrugas. De adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, ¿sí? Siempre sean conscientes de que lo que están apoyando son las falanges, ¿sí? No los nudillos, porque ahí sí tenemos un problema. Puede molestar y mucho, pero con la falange es como si yo le pasara eso, una planchita suave. Hago una pequeña presión y trabajo bien las líneas del contorno de los ojos. Obviamente voy desde el hueso hacia afuera, ¿sí? En todo lo que es la parte blanda del párpado inferior no lo trabajo, al menos no de esta manera, ¿sí? Muy bien, paso al otro lado, hago lo mismo. Voy a poner un poquito de producto. Siempre recuerden, cuando trabajo en una zona más delicada, más frágil, siempre coloco producto para poder deslizar bien la mano. De adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Me ayudo con la mano contraria siempre para abrir el ojo, para que me ayude a trabajar no sobre la arruga con el pliegue, sino el surco, ¿sí?, de la arruga extendido, ¿sí? Nunca trabajo sobre una arruga directamente sin abrirla, ¿sí? Porque si no, profundizo más el pliegue. Bien. Muy bien. Vuelvo a colocar producto, entonces, siempre refuerzo. Voy a ir con la siguiente maniobra, se llama letra T. Letra T, ubico el comienzo de las palmas de las manos, voy a ir subiendo, giro, marco sobre la base del pómulo, salgo hacia afuera, vuelvo a marcar, vuelvo a marcar, vuelvo a marcar, fíjense que en el caso de la modelo no lo veíamos, pero en personas mayores
toda esta zona es una zona que es bastante comprometida, ¿sí? De arrugas, de adelgazamiento, del tejido. Por eso es que enfatizamos tal vez mucho en la parte inferior, ¿sí? Del rostro. Más allá de que trabajamos el resto también, pero mucho en la parte inferior. ¿Por qué? Porque también hay un desdibujamiento con el tiempo del óvalo facial. Entonces, hacemos bastante hincapié en estas zonas. Subo con fuerza, sosteniendo los músculos, lo fijo en la base del pómulo y sigo. Muy bien. Repito varias veces entonces. Esto también me ayuda al retirarme con los dedos a marcar también un poquito el pómulo. Y vamos a pasar a la siguiente maniobra, que se llama falanges, y también vamos a trabajar intenso sobre esta zona. Espero que por la posición de los dedos de las manos no tapar mucho la cámara. Entrelazo las manos. Voy a trabajar con lo mismo, ¿sí? La falange en el dedo pulgar. Entonces, llevo impulso hacia arriba. Comienzo desde mentón, paso por bucinador, pero elevo en labio superior, ¿sí? Para trabajar un poquito también las arrugas peribucales. Repito varias veces. Lo hago incluso para poder hacer todas las repeticiones, lo hago bien dinámico. Tal vez no sé si se aprecia en la cámara, después las chicas por ahí lo pueden notar más, pero fíjense cómo todo este trabajo en la parte inferior del rostro, lo que les decía al principio, la densificación del tejido, ¿sí? Va tomando volumen. Que además, obviamente, estamos trabajando bastante e incentivando en estos músculos. Así que también está bien. Y de las falanges vamos a pasar a golondrina. Golondrina, apoyo los pulgares en el mentón. Paso hacia abajo. Tracciono. Bombeo. 1, 2, 3, 4, 5 y me voy hacia atrás. ¿Sí? Apoyo pulgares, voy hacia abajo, tracciono. 1, 2, 3, 4, 5 y me voy hacia atrás. Cuando voy hacia atrás, marco, ¿sí? El óvalo. Tracciono. 1, 2, 3, 4, 5 y voy hacia atrás.
lo mismo, trabo, 1, 2, 3, 4, 5, voy hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, sigo una última vez, 1, 2, 3, 4, 5, amoldamiento, tomo el hueso de la mandíbula, tomo la piel y moldeo. Como si fuera una pieza que estoy modelando. Sigo todo el recorrido del hueso. ¿Sí? Siempre hagan todo el movimiento completo hasta llegar al final, porque si siempre me quedo hasta la mitad, no termina de fijar, ¿sí? Entonces voy desde el mentón, termino por detrás del lóbulo de la oreja, ¿sí? En la zona retroauricular. Muy bien. Después del amoldamiento, entonces vamos a ir a lo que se llama pinche superficial. Vamos a trabajar por sobre todo las arruguitas. ¿Sí? Recuerden que las trabajamos haciendo un corte transversal, pequeños cortes chiquititos a lo largo de toda la arruga. ¿Sí? Puedo hacerlo con dedo pulgar, dedo índice, dedo pulgar o dedo mayor. La trabajo. Recuerden que en estos casos es como si fuera un trabajo artesanal, ¿sí? Voy zona por zona viendo la necesidad de la paciente y en eso enfatizo, ¿sí? En nuestro modelo veíamos hoy que teníamos algunas líneas que se habían formado en la frente, así que ahí enfatizo. Para atenuarlas, para darles visualmente menos profundidad. Este tratamiento, al trabajar a este nivel, mucho se nota al día siguiente, ¿sí? Cuando las fibras se van reorganizando. Esto que estamos haciendo acá también es lo que da volumen, ¿sí? Esto es lo que decíamos, aumenta la densidad del tejido, es lo que estamos haciendo. Son pequeños como pellizcos y suelto, ¿sí? Voy del otro lado.
Recuerden que de este lado ella tenía un poquito más pronunciada el surco, así que por eso les decía que es tan importante el diagnóstico al inicio, que ustedes vean y observen bien la morfología del rostro que van a trabajar. Entonces, durante la sesión recuerdo esas zonas, recuerdo y anoto dónde tengo que enfatizar más, dónde tengo que prestar más atención, dónde tengo que detenerme más tiempo. Por eso, cuando trabajo una hemicara, lo que hago al pasar a la siguiente es que quede parejo, ¿sí? No cuento 5, 5, 6, 6, ¿sí? Porque, como decíamos, que las hemicaras no son simétricas. Si de repente esta con 5 reaccionó y tuve una mejoría, tal vez esta necesita más de 5, ¿sí? Entonces no hago yo una simetría entre un lado y el otro. Trabajo en la medida en que voy viendo que quedan iguales, ¿sí? Lo mismo cuando trabajo contorno, lo mismo cuando trabajo surco. En las arrugas de la frente, como me lo marca ya la arruga, no es tan difícil de observarlo. Bien. Y después entonces del pinche superficial. También lo podría hacer, por ejemplo, si tuviera arruguitas o surcos en el escote, ¿sí? En todas las arrugas que ustedes vean quieren trabajar, lo pueden trabajar con el pinche superficial, ¿sí? Bien. Para finalizar, entonces, la última maniobra es la plancha y fijación. La plancha vamos a ir muy suave con los dedos por sobre el rostro, prácticamente sin tocar. Apoyo las palmas de las manos y ahí sí, con peso, voy hacia el lateral. Subo suave, apoyo las palmas y voy hacia los laterales, planchando. Subo suave. Plancha hacia los costados. Sobre cuello. Sobre escote. Comienzo suave cuando voy con las manos por encima, ¿sí? Sobre todo de la nariz. Voy hacia el lateral. Voy hacia el lateral. Hacia arriba. Fijo en el nacimiento del cabello. Voy hacia el otro lado. Y fijo. Hago una fijación final. Y esas fueron las 20 maniobras, ¿sí? Ahora voy a retirar muy suave, ¿sí? Para no modificar nada de lo que estuve trabajando. Comienzo por escote. Fíjense igual todo lo que usé de máscara en la medida que se iba absorbiendo, ¿sí?
Fíjense el tono de la piel, cómo cambió. Está mucho más unificado. Para este tipo de tratamientos, lo ideal siempre es agua fría, que no es lo mismo que helada, ¿sí? Es agua a temperatura ambiente. Coméntenlo igual siempre con la paciente, porque a veces parece como una desconsideración, ¿no? Como que nos olvidamos de ponerle agua tibia. No, el agua fría también se puede tomar como un tonificante. Y el calor, cuando estamos sobre todo trabajando con un tratamiento de rejuvenecimiento, no es bueno sobre la piel, con lo cual lamentablemente lo que hacemos es obviamente acondicionar bien el lugar, que esté bien tapada, y tratamos que para retirar el producto no demorarnos mucho. Bien, perfecto. Limpiamos también toda la parte que estuvimos también tocando retroauricular. Secamos. Secamos bien el rostro. Las comisuras, el lagrimal. Tenemos siempre una toallita a mano seca para, en estos casos también, secar. Ustedes vieron que pasé con las compresas limpias también por el borde del pelo. Entonces, cuando ella se seque o cuando se vaya a cambiar, ya no tiene los bordes, ¿sí?, con producto. Entonces, seco bien los bordecitos. Vuelvo a colocar la vincha. Muy bien. Y voy a ir entonces a la parte de compensación, ¿sí? Lo que le llamamos la fase ya de tratamiento, en donde están los productos para compensar las necesidades de la piel. En este caso, hasta el momento venimos con todo lo que es rejuvenecimiento, ¿sí? El ácido hialurónico, la Specific, con glicólico salicílico y vitamina E. Ahora lo que vamos a hacer entonces es apuntar más a la parte de hiperpigmentación. Entonces, primero, antes que nada, vamos a ebrumizar el tónico, mantener los ojitos cerrados. Hydra Intensive tónico con factor natural de hidratación, ácido hialurónico y azuleno, ¿sí? Si vemos que la piel está congestionada y demás, nos va a ayudar no solo a hidratarlo, sino también a bajar la congestión. Seguimos por Uvit Serum con vitamina C, citopeptinas. Colocamos
Recuerden siempre también sobre el escote y el cuello. Siempre es bueno como vehículo trabajar con algún antioxidante antes de colocar el resto de los productos. Así que el hecho de que el UVIT Serum tenga vitamina C nos da también esa posibilidad. Recuerden también que los productos con los que estamos trabajando son biovectorizados, ¿sí? Son afines a las membranas celulares, con lo cual, con todo este masaje que hicimos estimulante, la permeabilidad de la piel está en óptimas condiciones, utilizando este tipo de productos con este tipo de activos. Es como si yo le llevara a mis células, le acercara todos los elementos, todos los nutrientes que necesita para su metabolismo, con lo cual también estoy acelerando mi metabolismo celular, ¿sí? Le estoy acercando todo lo que ella necesita para trabajar en condiciones. Las maniobras en este momento, en esta etapa del tratamiento, ya es solo effleurage, ¿sí? Tecleo, simplemente como para que absorba el producto. Ya no me meto de vuelta a hacer un masaje profundo, ¿sí? Bien, ¿el awaiten? Vamos a colocar entonces, después del serum, gracias, la crema whitening. Recuerden que no es necesario grandes cantidades. La crema whitening la utilizamos para los tratamientos de hiperpigmentaciones. Tiene un activo que se llama BioLite, que es un despigmentante. Luego también pueden encontrar uva ursi, regaliz, ¿sí? Es un producto que pueden utilizar tanto en hiperpigmentaciones como también en rejuvenecimiento. En el caso que ella presentara algún tipo de hiperpigmentación, puede ser localizada o en general en el rostro, también podríamos reforzar el tratamiento con la monodosis Skin Dose, que la podemos colocar sobre, sobre la mancha, trabajarla y después esparcirla en todo el rostro, ¿sí? Eso también podemos utilizarlo dentro del protocolo. La Skin Dose tiene grosella y resveratrol.
Muy bien. Se absorbe la crema. Y por último vamos a aplicar el Bison Retinol. Es bien fluido. Colocamos apenas unas gotitas para finalizar. Trabaja no solo sobre envejecimiento, sino también sobre las manchas. Da un acabado mate, ¿sí? No, digamos, a diferencia de otro de los fluidos para finalizar, como el glicoactivo da mayor luminosidad, ¿sí? En el caso del Bison, como lo ven, es un acabado mate para pieles tal vez, es para todo tipo de piel, pero tal vez se puede elegir más en los casos de pieles con alguna base más grasa o oleosa, que no les gusta verse, ¿sí?, con más luminosidad de lo normal. Es una buena opción. Bien, y después para finalizar vamos a utilizar protección. En este caso elegimos con hialurónico. Es una protección que incorpora también color, así que se puede usar también como base de maquillaje para aquellas personas que están acostumbradas a maquillarse y que no quieren dejar de maquillarse por el color, porque les molesta, porque para corregir imperfecciones quieren tener siempre una base. Bueno, podemos recomendarle que lo hagan con este protector, que no les va a recargar oleosidad. Muy bien. Esparzo bien para que todas las zonas estén cubiertas. Si veo que queda algún excedente, lo puedo retirar un poquito con apenas apoyando el paño. Muy bien. Perfecto. Vamos a acomodar entonces nuevamente la vinchita para que te puedas sentar. ¿Me siento? Sí. Despacito. Te ayudo con eso. Te vas a poner la batita y te quedas un segundito sentadita. Ay, perdón. No, por favor. Eso. Frío ahora. Ahora sí. Bueno. Vemos entonces, perdón, los cambios. Bueno, no sé si lo notan, hay un gran cambio en lo que es las arrugas de la frente.
esto que notábamos hoy que en ella se marcaba un poquito más. El ojo está mucho más abierto, cambió la coloración también del párpado inferior. Esta zona tomó mucho más volumen, ¿sí? Mucho más volumen. Y esto que veíamos, que había un surco más pronunciado que el otro, también lo mismo, está mucho más parejo, ¿sí? De un lado y del otro. Una de las también marquitas que habíamos mencionado hoy era el tema de los poros dilatados, también mejoraron, ¿sí? Están mucho más pequeños. Y bueno, como les decía, en el caso de Virginia es una chica joven, pero podemos ir utilizándolo, ¿sí? En esos casos como prevención. En ella veíamos, por ejemplo, eso, el tema de las arrugas de su frente que se empezaban a marcar y ya forman más surcos. Podemos atenuarlas, podemos hacer un buen trabajo. Fíjense que hay una gran diferencia y es solo una sesión. ¿Sí? Es solo una sesión. Entonces, en la medida en que, como les decía, ustedes van acumulando sesiones, esto va a ir mejorando y mucho más, sobre todo si, por ejemplo, Virginia utilizara el apoyo en domicilio, ¿sí? Esto sería muy importante que ella lo incorporara, sobre todo, por ejemplo, el microdermolift, si ella quisiera trabajar las arrugas de la frente, y en el caso de que tuviera las manchas, la monodosis Skin Dose y la crema whitening son las dos indicaciones también para casa. El bisonretinol también lo mismo, ¿sí? En esta época del año lo pueden utilizar todo el protocolo también día y noche, ¿sí? Piensen que también parte de los productos tienen un factor de protección urbano. Tal vez no es suficiente si uno también estuviera haciendo un tratamiento o con peeling o con productos muy despigmentantes. Podemos sí siempre igual tener en cuenta que reforzamos con los protectores solares, ¿sí? Que para facial... Uy, pobre. ¿Querés retirarte ya? No, está. Que para facial es... tienen las dos opciones, tienen con color hialurónico y Cepicalm BG sin color, ¿sí? Así que tienen como para poder elegir con qué trabajar. Bueno.